Todas las noches a las 10:22, algunas personas aseguran escuchar llegar un metro, pero ese metro ya no debería pasar por ahí. No aparecen los horarios, no aparecen las cámaras de vigilancia. Ningún conductor reporta su paso. Sin embargo, el sonido siempre es el mismo. Primero, el zumbido de los motores eléctricos. Después, el rechinar del metal sobre las vías. Y finalmente, el silencio. Porque cuando alguien se asoma, las vías están completamente vacías. Hay lugares donde el tiempo parece detenerse, donde el ruido desaparece y donde la ciudad intenta seguir adelante. Pero algunos lugares parecen negarse a olvidar. Esta noche abriremos uno de los expedientes más delicados que hemos presentado, porque detrás de una tragedia real comenzó a surgir una leyenda que continúa creciendo con el paso de los años. En Pabellón Oscuro tratamos estos hechos con absoluto respeto hacia las víctimas y sus familias. Nuestro propósito no es explicar una tragedia mediante lo paranormal, sino documentar los testimonios y relatos que con el paso del tiempo han dado origen a una de las leyendas urbanas más inquietantes de la Ciudad de México. Bienvenidos a Pabellón Oscuro. La Ciudad de México nunca duerme. Cada día, millones de personas utilizan el sistema de transporte colectivo metro. Para la mayoría, es simplemente una forma de llegar a casa. Pero existe una línea cuyo nombre quedó grabado para siempre en la memoria del país. La línea 12, la noche del 3 de mayo del 2021, quedó marcada por un hecho que conmocionó a México. Mientras un convoy circulaba por el tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco, la estructura colapsó de manera repentina. En cuestión de segundos, un trayecto cotidiano se convirtió en una tragedia. Las investigaciones posteriores buscaron responder una sola pregunta: ¿qué ocurrió? Ingenieros, peritos, especialistas, durante meses analizaron la estructura, revisaron planos y reconstruyeron cada instante de aquella noche. Los informes oficiales ofrecieron explicaciones técnicas sobre el colapso, pero fuera de los expedientes comenzaron a aparecer otras historias que jamás formarían parte de una investigación. Vecinos que aseguraban escuchar ruidos extraños cuando el viaducto permanecía completamente vacío. Trabajadores que preferían no permanecer solo durante los turnos nocturnos. Conductores que afirmaban haber visto luces desplazándose sobre las vías cuando el servicio ya había terminado. Al principio, nadie les prestó atención. Era normal pensar que el silencio, la oscuridad y el impacto emocional de la tragedia podían alterar la percepción. Pero con el paso de los meses, los relatos comenzaron a repetirse. Personas que nunca se habían conocido describían exactamente lo mismo. Un sonido, siempre el mismo, el de un metro acercándose lentamente. Un metro que nunca aparecía. Quizá todo tenga una explicación. Quizá sea únicamente ecos, el viento, el metal enfriándose durante la madrugada, o simplemente el recuerdo de una noche que nadie podrá olvidar. Pero hay quienes aseguran que cuando el reloj marca las 10:22, la línea 12 vuelve a escuchar el último viaje. Durante los primeros meses después del accidente, la zona permaneció bajo vigilancia constante. Peritos, personal de mantenimiento, elementos de seguridad trabajaban entre estructuras dañadas, herramientas y un silencio que resultaba difícil de ignorar. Cuando terminaban las labores del día, el viaducto quedaba completamente vacío, sin pasajeros, sin operadores, sin un solo convoy en movimiento. Y era entonces cuando comenzaron a aparecer los primeros relatos. Uno de los primeros testimonios provino de un vigilante privado. Había trabajado durante años en distintos proyectos de infraestructura. No era alguien que creyera fácilmente en historias paranormales. Según contó, todo ocurrió poco después de las 10 de la noche, mientras realizaba su último recorrido. Escuchó el sonido de un convoy aproximándose. Era un ruido perfectamente reconocible. El zumbido de los motores eléctricos, el golpeteo rítmico
de las ruedas sobre las juntas de los rieles y el leve silbido del aire desplazándose entre las estructuras. Convencido de que alguien había ingresado por error a la zona restringida, encendió su lámpara y miró hacia las vías. No había absolutamente nada. Pensó que podía tratarse de un eco, quizá otro tren circulando a varios kilómetros de distancia, quizá el viento. No le dio mayor importancia hasta que volvió a ocurrir, la noche siguiente y la siguiente, siempre a la misma hora. Con el paso de las semanas, otros trabajadores comenzaron a comentar experiencias similares. Un técnico de mantenimiento aseguró haber escuchado el característico anuncio de cierre de puertas. Otro dijo haber sentido la vibración del viaducto bajo sus pies, como si un convoy estuviera cruzando la estructura. Sin embargo, cuando levantaba la vista, las vías permanecían completamente vacías. Lo más curioso es que ninguno de ellos presentó un reporte formal, no porque temieran ser ridiculizados, sino porque todos encontraban una explicación lógica: cansancio, estrés, el impacto emocional de trabajar en un lugar donde había ocurrido una tragedia. Y durante un tiempo, esa explicación pareció suficiente. Hasta que una madrugada, un operador del sistema de videovigilancia observó algo que no esperaba. No escuchó el metro, lo vio. Y esa grabación, según cuentan quienes aseguran haber tenido acceso a ella, jamás volvió a aparecer. Lo que mostró aquella cámara nunca fue confirmado oficialmente, pero desde entonces, los relatos dejaron de hablar únicamente de sonidos. Ahora también había imágenes, y eso cambiaba por completo la historia. Los relatos sobre el supuesto metro fantasma comenzaron a repetirse, pero durante mucho tiempo todos tenían algo en común. Nadie podía demostrar lo que había escuchado. Eran únicamente testimonios, recuerdos, experiencias difíciles de comprobar, hasta que, según algunas personas que trabajaban en la zona, ocurrió algo distinto. Una madrugada, mientras un operador revisaba las cámaras de seguridad, observó movimientos sobre el viaducto. Pensó que podía tratarse de un trabajador que hubiera permanecido en la zona después del cierre del servicio. Amplió la imagen, pero la figura permanecía demasiado lejos. No caminaba, no corría, simplemente estaba inmóvil. Durante varios segundos, la imagen permaneció completamente estática, hasta que ocurrió algo extraño. Las cámaras comenzaron a perder señal. No todas, solo las que apuntaban hacia ese tramo del viaducto. Una tras otra, la imagen comenzó a llenarse de interferencias, como si la señal estuviera siendo afectada por alguna fuente desconocida. El operador intentó cambiar entre diferentes cámaras, buscaba otro ángulo, otra perspectiva, pero durante casi 30 segundos ninguna mostraba una imagen estable. Y cuando finalmente la señal regresó, la figura había desaparecido. Lo inquietante es que mientras los operadores revisaban las pantallas, ningún sensor registraba movimientos sobre las vías. Las cámaras parecían mostrar algo que los sistemas simplemente no detectaban. Quizá todo se trató de una falla electrónica, una coincidencia, una serie de errores ocurridos en el peor momento posible. Pero semanas después, los testimonios dejaron de provenir únicamente del personal de vigilancia. Ahora también comenzaron a hablar quienes vivían cerca del viaducto, y todos describían exactamente el mismo sonido: un metro acercándose lentamente, aunque las vías permanecían vacías. Con el paso de los meses, los testimonios dejaron de concentrarse únicamente en quienes trabajaban cerca del viaducto. Ahora también comenzaron a aparecer relatos de vecinos, personas que llevaban años viviendo junto a la línea número 12 y que conocían perfectamente los sonidos habituales del metro. Precisamente por eso, aseguraban notar cuando algo no encajaba. Una vecina contó que cada noche, poco después de las 10, escuchaba el sonido de un convoy aproximándose. No era extraño, hasta que recordó que no había servicio. Se asomó por la ventana, esperó verlo pasar, pero nunca apareció. El ruido simplemente se desvaneció. Con el tiempo, los rumores comenzaron a extenderse por toda la zona. Había vecinos
que aseguraban haber escuchado el supuesto paso del metro, trabajadores que comentaban la historia entre ellos, y también personas que, movidas únicamente por la curiosidad, decidieron comprobarlo por sí mismas. Algunos acudían por la noche, otros permanecían dentro de sus automóviles observando el viaducto desde la distancia. Esperaban durante varios minutos, sin hablar, simplemente escuchando. Fue entonces cuando uno de ellos aseguró haber logrado grabar el sonido. Al reproducir el audio en su computadora, descubrió algo que no esperaba. No se escuchaba únicamente los motores. También podía distinguirse un sonido muy breve, como si alguien pronunciara unas pocas palabras. Nunca pudo entender qué decía, y cada persona que escuchaba aquella grabación creía oír algo diferente. Eso hizo que muchos descartaran la grabación. Podía tratarse de pareidolia auditiva, ese fenómeno en el que el cerebro intenta encontrar palabras donde únicamente existe ruido. Y quizá esa explicación sea suficiente. Pero existe un detalle que continúa repitiéndose en prácticamente todos los relatos. La hora 10:22 de la noche. Exactamente el momento en que ocurrió el colapso. Una coincidencia que para algunos resulta imposible de ignorar. ¿Es posible que el silencio de un lugar conserve el recuerdo de una tragedia? ¿O simplemente nuestra memoria transforma cualquier sonido en algo que queremos explicar? La respuesta depende de quien escuche la historia. Hasta hoy, nadie ha demostrado que aquellos sonidos tengan un origen inexplicable, pero tampoco ha podido demostrarse por qué tantas personas, sin conocerse entre sí, describen exactamente el mismo momento, el mismo lugar y a la misma hora. ¿Por qué cuando el reloj marca las 10:22 hay quienes siguen creyendo que la línea 12 nunca quedó completamente en silencio? Hoy, la línea 12 volvió a operar. Miles de personas la utilizan todos los días. Los trenes recorren nuevamente sus estaciones y para la gran mayoría todo parece haber vuelto a la normalidad. Pero cuando cae la noche y el silencio vuelve a ocupar el viaducto, las historias regresan. Historias imposibles de comprobar, relatos que nunca aparecieron en los informes oficiales y testimonios que con el paso del tiempo terminaron convirtiéndose en una leyenda urbana. Quizá todo tenga una explicación. El viento, los ecos entre las estructuras, la sugestión, o simplemente el peso de una tragedia que marcó profundamente a quienes la vivieron. Porque después de un acontecimiento como este, es natural que cualquier sonido despierte recuerdos. Pero también existe otra posibilidad, que algunos lugares conserven algo más que concreto y acero, que la memoria permanezca no como un fenómeno paranormal, sino como un recordatorio silencioso de aquello que jamás debería repetirse. Quizá las voces nunca existieron, quizá el supuesto metro jamás volvió a pasar, o quizá algunas historias siguen recorriendo los mismos caminos, mucho después de que el último convoy se ha marchado. Y mientras exista alguien dispuesto a recordarlas, ese último viaje nunca terminará realmente. En Pabellón Oscuro, creemos que detrás de cada leyenda existe una historia. Y detrás de esta historia existen personas reales, familias, amigos, vidas que cambiaron para siempre. Por eso, este expediente está dedicado con el mayor respeto a las víctimas del colapso de la línea 12 y a quienes aún conservan en su memoria, porque más allá del misterio, hubo una tragedia que nunca debe olvidarse. Esto fue Pabellón Oscuro. Buenas noches.